Hola familia, muy buenos días. Dios te bendiga. Bueno, seguimos aquí en esta lectura y vamos en lo siguiente. Esa fue una pregunta lógica para Abraham, quien estaba envejeciéndose. El Señor le respondió llevándolo fuera, mostrándole el cielo nocturno y diciéndole, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis capítulo 15, versículo 5. Esas promesas de la bendición de Dios fueron seguidas por la continua esterilidad de Sara y otro periodo de silencio, con la que Abraham se enfrentó en este momento. Fue un clásico caso de Dios contradiciéndose a sí mismo. El Señor no honró su palabra, ni explicó su demora. Los hechos no tenían sentido. Las piezas del rompecabezas no encajaban en su lugar. Sara ya había entrado en el tiempo de la menopausia, lo cual definitivamente había puesto fin a sus esperanzas de llegar a ser madre. Perder la esperanza. Me pegó un respirito aquí en esta parte. Para ese entonces, ella y su esposo eran muy viejos, y podemos imaginarnos que su pasión sexual había disminuido. A pesar de esos obstáculos que hacían que cada vez más improbable que Sara tuviera un hijo, la Biblia nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. El resto del relato es una de las historias bíblicas más hermosas y conocidas. En realidad, Sara quedó embarazada cuando tenía 90 años de edad y Abraham tenía 100 años. Muy pronto le nació un hijo al que le pusieron el nombre de Isaac, que significa risa. ¿Qué momento de tanto gozo fue ese para ellos? Dios había realizado un poderoso milagro tal y como lo había prometido, y le había dado un heredero a Abraham. Sin embargo, el drama no había terminado para esos nuevos padres, que a su vez eran muy viejos. Algunos años después, cuando Isaac ya era un joven, ocurrió uno de los acontecimientos más confusos de la historia bíblica. Dios le dijo a Abraham que sacrificara al hijo que había esperado por tantos años. ¡Qué orden más extraña y angustiosa! ¿Cómo podía comenzar a entender el anciano patriarca lo que el Señor estaba haciendo? ¿No era Isaac por medio del cual habría de cumplirse las asombrosas promesas de Dios? Si Abraham tenía que sacrificar a Isaac, ¿de quién habría de provenir? Millones de descendientes, muchos reyes, incluyendo al Mesías, una nación poderosa a través de la cual el mundo entero sería bendecido, posesión eterna de la tierra prometida y un pacto eterno con Jehová. El cumplimiento de todas estas profecías dependían específicamente de Isaac, quien muy pronto tendría que morir. Pero esa era la manera en la que las cosas se veían a través de los sentidos humanos. Pero la realidad era que las promesas dadas a Abraham no dependían de Isaac en absoluto, dependían por completo de Dios. Él no puede ser encerrado por las limitaciones humanas y Dios tenía todo bajo perfecto control. El plan de Dios, que habría de tener significado para toda la humanidad, estaba revelándose. El nacimiento milagroso de Isaac era simbólico de la venida de Jesucristo como un pequeño niño. La orden para sacrificar a Isaac en el altar señalaba al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Cuando Isaac llevó sobre sus espaldas la leña que será utilizada para el fuego que habría de quemar su cuerpo, estaba profetizando el momento cuando 2000 años más tarde Jesús llevaría su propia cruz hasta el Calvario. Su disposición para ser sacrificado por su anciano padre fue simbólica del sometimiento del Mesías a su padre y a sus verdugos. Incluso, algunos teólogos creen que se suponía que el sacrificio de Isaac habría ocurrido en el mismo lugar de la crucifixión de Jesús. Todos los elementos de esta historia tuvieron un significado profético. Por supuesto, Abraham no comprendió nada acerca del plan de Dios. ¿Te ha pasado que tú no comprendes absolutamente nada de lo que Dios está haciendo? A mí me ha pasado y es algo wow. Teniendo en cuenta su confusión y lo que estaba en juego para él, es asombroso que este hombre fiel a Dios obedientemente habría llevado a cabo el sacrificio de Isaac si no hubiera intervenido un ángel. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos resume este acontecimiento desde la perspectiva de los tiempos del Nuevo Testamento. Casi 2000 años después, el apóstol Pablo describió a Abraham de la siguiente manera: y no se debilitó en la fe de considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
por lo cual también su fe fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 22. En otras palabras, Abraham creyó que Dios, incluso cuando lo que le había dicho no tenía sentido, los hechos decían claramente: es imposible que eso suceda. El Señor le había hecho vanas promesas durante 25 años y aún no había ninguna señal de que lo que había prometido fuese a ocurrir. Preguntas sin respuestas y contradicciones inquietantes se arremolinaban en su mente. No obstante, Abraham no dudó por incredulidad. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios podía trascender el razonamiento y la evidencia basada en los hechos, y por eso se llama Padre de nuestra fe. Bueno, dejemos de hablar de Abraham y de su esposa Sara. ¿Qué podemos decir de usted y de mí? ¿De los tiempos que vivimos ahora? ¿Hay alguna lección para la humanidad en estos acontecimientos históricos? Por supuesto que sí. Llegará un momento en su vida en el cual los hechos le harán sentirse desesperado. Quizás ese momento ya ha llegado y Dios parece contradecirse a sí mismo y no hay ninguna explicación satisfactoria. No todas las personas experimentan la misma clase de confusión, pero nadie puede evitar hallarse en una crisis de cierta magnitud. La fe no permanece por mucho tiempo sin ser puesta a prueba. La pregunta es: ¿cómo nos enfrentamos a la crisis cuando ésta llegue? ¿Nos desesperamos y saldremos huyendo? ¿Nos tambalearemos sacudidos por la incredulidad? ¿Maldeciremos a Dios y nos moriremos, como la mujer de Job le sugirió a él que hiciera? Le pido a Dios que nos libre de hacer eso. Y yo creo que si nos preparamos para esa experiencia, podremos fortalecer contra el ataque que seremos objeto en ese momento. Hace poco mi amigo Robert Vernon tuvo que enfrentarse a su propia versión de esa crisis universal. Bob fue asistente del jefe de la policía de la ciudad de Los Ángeles, donde sirvió por más de 37 años, de una manera digna de reconocimiento. Y aquí llegamos. Bueno, el día de hoy Dios nos está brindando, más que algo informativo, nos está dando esas pautas y nos está brindando esa historia. Pero recordemos que fue real. Recordemos que a esa edad, tener un hijo, generaciones que podrían ser más extensas que las mismas estrellas. Así que seguimos en esos silencios de Dios y creo que nos está dando el libro, nos está llevando a entender procesos y llevarlos con fe. Un abrazo, familia, vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta intervención tuya, Señor, de tu parte, por medio de la historia de Abraham, de su esposa, de su descendencia, y después de sacrificar a su único hijo, Señor. Pero llegó el ángel y le dijo: aún no. Y así fue, Señor, donde hoy en día existimos, gracias a esa decisión y también a la fe de Abraham. Padre, gracias por cada persona que está aquí conectada. Gracias, Dios, porque nos permites experimentar aún situaciones difíciles, situaciones que no entendemos, Señor. Y Padre, quiero que le des respuestas claras, precisas, en el momento que tú quieras a las personas que están aquí viendo este video. Gracias, amado Dios, por las herramientas que nos das para poderlo transmitir. Y Padre, que todo sea de tu mano. Honramos tu nombre, Señor, y que cada persona que está aquí conectada y no te conoce o no quiere creer en ti o piensa que no es merecedora, Padre, abrázale, conquístale y que tome la mejor decisión de su vida: creer en ti, en el sacrificio de tu único hijo. Gracias, amado Dios, por este espacio. Te damos con todo el alma, con todo el corazón, y le damos esta oración, amado Dios, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, familia. Les amo con todo mi corazón. Saluditos desde Bogotá, Colombia.